Bueno, ya está grabando. Bueno, el día de hoy vamos a ver la parte de aritmética para la PA. Acuérdense, la PA, en la parte de matemáticas, se tocan 4 áreas. Tocamos la área de aritmética, que son los teoría de números, cómo estos se organizan y las operaciones básicas. Suma, resta, división, multiplicación, potencias y raíces, en su forma más sencilla. También las otras áreas son geometría, con los conceptos más elementales. Vamos a ver álgebra, donde vamos a platicar un poquito de ecuaciones y funciones, sobre todo. Y también algunas otras cuestiones como eh, variabilidad directa e indirecta. Lo otro que nosotros vamos a ver es la parte de estadística, que aquí vamos a ver conceptos que tal vez a ustedes se les han conocido, como es el promedio, moda mediana y probabilidad básica. Aparte de unos otros temitas y que vamos a tener cerca. Bueno, aparte de, bueno, como ya les dije, hoy vamos a ver la parte de aritmética, vamos a estar a 2 horas. Pero antes de comenzar con eso, vamos a platicar un poquito de cómo es la parte matemática de la PA, qué incurre qué habilidades nosotros tenemos que tener y cuáles son los que hay que estudiar más. Ok, entonces vamos a avanzar. Ok, déjenme solo pongo bien esto. Cheque. Ok, entonces, si nos fijamos, nosotros leemos nuestro folleto de la PA, nosotros vemos que la parte en realidad no se llama como PA parte matemática, sino que se habla de razonamiento matemático. Ok, ¿qué nos referimos nosotros a razonamiento matemático? Y vamos a ver la diferencia entre razonamiento y mero conocimiento. Ok, el razonamiento matemático implica ir más allá del conocimiento que se puede adquirir de forma memorizando o aprendiendo fórmulas nada más, sino que aquí nos es necesario que nosotros utilicemos un poquito la imaginación y algunas otras habilidades que vamos a ver más adelante para resolver los ejercicios. Aquí, si ustedes ya han revisado un poquito los ejercicios del folleto, van a ver que los ejercicios no suelen ser los usuales con los que uno se enfrenta en el colegio. No es como en el colegio que a uno le decían que le daban una fórmula y le daban los valores de la fórmula y que solo era de sustituir y sacar el resultado y ya. Sino que aquí hay que hacer un proceso previo de análisis del ejercicio, de lectura, de ver qué es lo que está ocurriendo, de pensar posibles soluciones, porque en la mayoría de estos ejercicios no tienen una única solución. Todos llegan a una única respuesta, pero las soluciones, los caminos a tomar pueden ser múltiples. Por eso mismo, si ustedes, al momento que yo esté resolviendo un ejercicio, ustedes piensan otra forma que les parece mejor o más fácil para resolver un ejercicio que estamos platicando, ustedes lo pueden decir. Siéntanse en la total libertad, no hay ningún problema que me lo digan y así podemos ir avanzando. En realidad, sobre todo en el área de matemáticas, no hay que creer en los caminos únicos ni en las mentes cerradas, porque eso no nos va a llevar para nada. Ok. Entonces, avancemos. Entonces, el razonamiento es ir más allá de los conceptos, usar la inventiva, analizar qué es lo que está pasando, poner en contexto qué es lo que sucede y de ahí ya cuando analizamos eso, ya hasta después entra la parte de usar los conceptos matemáticos o las fórmulas matemáticas. Ok, entonces nosotros vamos a tener, hay una serie de estrategias que nosotros vamos a poder utilizar para resolver este tipo de ejercicios de razonamientos matemáticos y las enumero aquí. Vamos a poder utilizar reconocer un patrón, usar una figura o diagrama que nos puede ayudar a ver mejor el ejercicio, hacer una lista o tabla, usar ecuaciones o fórmulas, que es cosas conocidas, usar tanteo y error. Tanteo y error se resumen simplemente probar datos, probar números y ver si estos nos resultan o no. Este tipo de ejercicios de tanteo y error van a ser ejercicios pequeños donde no va a ser tantas las pruebas que nosotros vamos a tener que hacer. Entonces, por eso, en vez de quebrar, por a veces suele ser un poquito complicado ver como patrones o ver qué fórmula hay que utilizar ahí o qué concepto hay. Y es más fácil, aunque
sea un poco mecánico, pero nosotros en este momento podemos usar todas las habilidades a nuestro favor. Usar tanteo y error, que es probar. Resolver un problema más simple, similar, más simple, funciona muchísimo. Eso es algo que ustedes pueden tener siempre en cuenta. Hay un ejercicio difícil, ustedes piensen en un ejercicio más fácil que ustedes puedan resolver rápidamente y de ahí solo notan las similitudes que hay entre cada uno de ellos y al final es como sustituir valores o cambiar valores. Si en el ejercicio fácil solo utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, ya en el ejercicio mayor que tiene números mayores, solo es de sustituir y nada más. Trabajar de atrás hacia adelante también puede ser una buena estrategia, que significa, bueno, vamos a tomar el resultado que a mí posible me dice que puede ser y del resultado que yo tengo voy a ir para atrás a ver si puedo llegar a lo que me están dando como inciso, como enunciado en el problema. Ok, usar modelos, identificar sus metas, usar simetrías y usar propiedades de números. Todas estas son habilidades que podemos utilizar nosotros en el razonamiento matemático. Ok, vamos a ver, estos son los temas que vamos a ver, que ya les comentaba, tenemos 4 áreas: aritmética, álgebra, geometría y estadística. En aritmética tenemos números enteros y sus propiedades, línea recta, cuadrado y raíces, fracciones y números racionales, teoría de números, razones y proporción, conjuntos y conteos. En álgebra ahí tenemos los temas: lenguaje algebraico, tipos de ecuaciones, valor absoluto, variación, teoría de funciones. Geometría son los elementos básicos: puntos, recta, ángulos, triángulos, polígonos, áreas sombreadas y volumen. Nada del otro mundo. Y estadística, se me olvidó mencionar esa parte, vamos a tener que interpretar tablas y gráficos. Solo eso que creo que sería como lo nuevo. Es como leer una gráfica, nada más. Y son gráficos sencillos, no se preocupen por eso. Ok, entonces ya entremos a la parte dura de nuestra tutoría de hoy, la parte de aritmética, y veamos los temas que hay. Ok, solo déjenme contestar. Creía que estaban hablando en su grupo. Ok, entonces veamos qué tenemos en aritmética. Primero que vamos a ver en aritmética son los conjuntos de números. Ok, los números nosotros los podemos ver como conjuntos. Este concepto de conjunto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero aquí nosotros nos podemos codear con el concepto de conjuntos, que son grupos, nada más. Un conjunto es un grupo nada más. Y un grupo que cumple ciertas características. Entonces, digamos, para pertenecer al grupo de los rockeros, pongamos. No, para pertenecer al grupo de los emos. Es Mara que escucha Panda. Es Mara que escucha Blink 182 o bandas así. Entonces son como características que vamos a tener cada uno dentro de cada uno de los conjuntos, que son grupos a la larga. Ok, entonces los números los podemos colocar en conjuntos. Y vamos a ver qué conjuntos de números existen. Ok, voy a escribir por aquí. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos ahí una serie de círculos que estamos como colocados unos al interior de otros y así. El círculo más al interior, si se fijan, es el de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, los números naturales son los primeros, vamos a decir, que se descubrieron, los primeros que se empezaron a utilizar. ¿Cuáles son estos números naturales? Son los que podemos utilizar para contar cosas. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, al infinito. Todos esos son números naturales porque nos sirven o nos sirvieron en primera instancia solo para contar cosas. Aquí no hay números negativos, solo son los números naturales. Ok. De ahí nosotros tenemos un siguiente conjunto. Si se fijan que es el círculo que le sigue, que es el círculo de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Bueno, los números enteros surgieron cuando, perdón, escribí mal, surgieron cuando ya se empezaron a surgir problemas entre las operaciones solo con números naturales. ¿Qué pasa si yo, los números naturales, el conjunto es desde 1 al infinito?
Pero ¿qué pasa? Y yo con ello yo puedo hacer suma, resta, división, multiplicación, todo eso. Pero ¿qué pasa si yo vengo y digo cuánto es 7 menos 10? ¿Qué sucede con esto? Si yo tengo 7 menos 10, el número resultante aquí no está dentro del conjunto de los números naturales. No existe. Solo con los números naturales no puedo yo responder esta pregunta. Entonces, fue lo que pasó? Bueno, entonces vino una gente y dijo, vayan, ¿saben qué? Vamos a crear, surge este nuevo grupo. Tenemos un problema, vamos a tener que solucionarlo con un nuevo conjunto de números. ¿Qué conjunto es este? El conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros son todos los números naturales, los números negativos y ahora vamos a incluimos al cero también. Todos los números enteros son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Así hasta el infinito en ambos lados. Esos son los números enteros. Son los que ya nos ayudan a poder resolver esto. Porque si resolvemos esto es menos 3. Menos 3 no está presente en el conjunto de los números naturales, pero sí ya está en el conjunto de los números enteros. Entonces ya podemos hacer ya tenemos para resolver este tipo de operaciones. Ya no nos quedamos vacíos o no sabemos qué hacer. Esos son los números enteros, los números negativos y el cero. Ok. Permítame que creo que alguien va a entrar. Ya. Ok. ¿Cuál es el siguiente conjunto que vemos? Bueno, el conjunto de los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Bueno, los números racionales son las fracciones. Son todos aquellos números fraccionales. Son todas las fracciones, son los números racionales. Por ejemplo, tener 2 tercios, tener 5 séptimos, tener, ¿qué les gusta? 21 sobre 30. Todos esos son números racionales. ¿Cómo surgen los números racionales? Bueno, como les comentaba, con números naturales yo puedo hacer suma, resta, división, las operaciones básicas. Pero ¿qué pasa yo cuando tenía, por ejemplo, si yo tengo 8 entre 4, de esta forma, 8 entre 4 es 2. Es un número natural y un número entero también. Pero ¿qué pasa si yo tenía al revés? Yo tenía 4 sobre 8. Esto no me da a mí un número entero. Entonces también me surgió el problema ahí, que los números que yo tenía hasta ese momento no me servían para responder estas preguntas. Entonces ahí surgen los números racionales. Los números racionales son simplemente números enteros colocados en división uno sobre el otro. Nada más. Son todos aquellos números que yo puedo colocar como un P sobre Q, siendo P y Q números enteros. Cheque. Ok. Bueno, aquí es importante, bueno, en este punto es importante mencionar algo. Si se fijan, ¿cuál es la noción que nosotros tomamos cuando vemos que hay como los círculos, se fijan que están uno adentro del otro? Cuando decimos que los círculos están uno adentro del otro, es que el círculo mayor contiene también a los conjuntos que están dentro de él. Por ejemplo, todo número entero, si se fijan, los números enteros contienen al conjunto de los números naturales. ¿Qué significa esto? Todo número entero es un número natural, puede ser un número natural, no, al revés. Todo número natural, perdón. Aquí. Todo número natural es un número entero, pero no todo número entero es un número natural. Así funciona esto. E igual, ¿qué pasa con los racionales? Bueno, todo número natural puede ser un número racional. Y todo número entero también puede ser un número racional. Pero no todo racional puede ser un número entero. ¿Por qué todo racional no puede ser un entero? Bueno, de entrada, si todo racional pudiera ser un número entero, el conjunto de los números racionales no existiría porque sería un conjunto adentro de los números enteros como tal. Entonces, no lo podríamos tener aquí en esta distribución que nosotros tenemos. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora veamos qué sucede. Tenemos un siguiente conjunto, el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden colocar como una fracción porque no da un resultado fijo.
¿Qué números son números irracionales? Bueno, un número muy famoso, el número pi. Si ustedes saben, pi es 3.1415, 3.1415, 926, no recuerdo qué más. Ok, pero ¿qué sucede con pi? Sus decimales se extienden hasta el infinito. ¿Y qué significa esto? Que yo pi no lo puedo colocar como una fracción. No hay ninguna combinación de números que yo pueda utilizar para darme el resultado de pi como una fracción. Entonces, todo número que yo no lo pueda colocar como una fracción va a ser un número irracional. Ok. ¿Por qué los números irracionales yo los pongo aparte? Si se fijan, no están como formando parte de los mismos círculos en que venían los racionales, los enteros y los naturales. Bueno, porque un número irracional, obviamente, no puede ser un número irracional, no puede ser un racional, obviamente, y a la inversa tampoco. Todos los números irracionales van a ser decimales largos, entonces no van a ser ni naturales ni enteros. Y no pueden ser, y los racionales tampoco pueden ser un irracional, porque los irracionales ya vimos que los colocamos como fracción. Y como los racionales no se pueden colocar como fracción, uno y el otro son mutuamente excluyentes. No se tienen entre sí. Okay, entonces voy a colocar aquí, perdón. Irracionales vamos a tener el número pi, no sé cómo escribir el símbolo aquí. El número pi, también tenemos otro número famoso que es el número e. Y hay otro número que es también irracional, es raíz cuadrada de 2. Esos tres números son como los números irracionales como más famosos. Ok. ¿Qué otros conjuntos de números tenemos? Bueno, ahora todavía habían algunas preguntas que nosotros no podíamos contestar solo teniendo los números racionales, enteros, naturales y racionales. Es aquí donde entra un conjunto mayor, que es el conjunto de los números reales. Los números reales es la combinación de todos estos cuatro conjuntos que nosotros hemos platicado. Todos los números de cada uno de estos conjuntos son números reales. Hasta ahí. O sea, aquí casi abarcamos la totalidad de la recta numérica. La totalidad de la recta numérica la podemos cubrir con los números reales. Ok, vamos a poner aquí reales. La totalidad de cubren la totalidad de la totalidad de recta numérica. Ok. Estos son los 5 conjuntos hasta aquí. Permítanme solo. Aquí. Hasta la totalidad de aquí, todo este círculo aquí, todo lo que cubre los números reales, son los conjuntos de números que nosotros vamos a platicar bien, en profundidad, que nos van a interesar para la prueba. Sin embargo, como cultura popular, comentario matemático medio mamalón, tenemos un conjunto aún mayor, que es el conjunto de los números complejos. Los números complejos a mí me sirven para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 4? Ok, aquí hay algo complicado. Solo como comentario rápido. La raíz cuadrada de menos 4 yo no la puedo encontrar con este conjunto de números. ¿Por qué? Si recuerdan, la raíz cuadrada es dos números que multiplicados por, bueno, un número que multiplicado por sí mismo me da el otro. Entonces, por ejemplo, aquí tendría 2. La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Pero para sacar la raíz cuadrada de menos 4 hay un problema. Si yo multiplico 2 por 2, eso es 4. Si yo multiplico 2 menos 2, eso es menos 4. No, 2 menos 2 es 4 por ley de los signos. Entonces, no hay ningún número que yo pueda combinar para llegar a la raíz cuadrada de menos 4. Sin embargo, en los números complejos me dan esa opción de poder contestar ese tipo de preguntas. Pero es algo que para cuestiones de la prueba no vamos a platicar. Solo era como comentario para que lo pudieran tener en cuenta si alguno va a estudiar alguna carrera como de matemáticas o física. Lo van a ver bastante. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Pueden comentar en el chat o
O también abrir su micrófono si tienen alguna pregunta. Bueno, ok, podemos ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Se me olvidó borrar esto. Bueno, ok, entonces aquí pueden ver cómo van algunos conjuntos de números también. Enteros positivos, enteros negativos, números enteros, ya incluyen el cero. El cero, recuerden, no es positivo ni negativo. No vayan que vaya a haber un error con eso. Números pares. El cero es un número par. Vamos a hacer este comentario rápido. ¿Por qué el cero es un número par? La definición de número par es que dividido entre 2 me dé una división exacta. Por ejemplo, 4 entre 2, 2 por 2 es 4, 0. Entonces, 4 es un número par. 8. 8 entre 2, este es 4, residuo 0. Entonces, 8 es par. ¿Qué sucede con 0? Si yo pongo 0 aquí, divido 0 entre 2. Un número que multiplicado por 2 sea igual a 0, 0, 2 por 0, 0, residuo 0. ¿Sí ven? Se cumple mi condición de que tenga residuo 0, o sea que sea una fracción exacta y, y me da. Entonces, por esa razón, 0 es un número par. ¿Ok? También tenemos otro conjunto de números enteros consecutivos, que si tenemos un número n, su entero consecutivo es n más 1 y n más 2. Números primos, vamos a platicar un poquito más de esto más adelante, y tenemos la fórmula del promedio, que también es bastante fácil, es la suma de los términos dividida entre el número de términos que hay, pero eso lo vamos a desarrollar a fondo más adelante. Ok, entonces veamos algunas propiedades de los números reales. Ok, tenemos, vamos a platicar de ellas, propiedad conmutativa, que significa que si yo tengo A más B, va a ser lo mismo que yo tenga a B más A. Van a dar el mismo resultado. Y pasa lo mismo con la multiplicación. Si yo multiplico A por B, es lo mismo que yo multiplique B por A. Ejemplos. Esto es bastante sencillo, por eso tal vez voy un poquito a la carrera, pero si ustedes, en serio, si tienen alguna pregunta, tengan la libertad de ponerla en el chat o abrir su micrófono, no hay problema con eso. Entonces, ejemplo, 7 más 5 es 12. ¿Y qué pasa si yo tengo 5 más 7? 5 más 7 también es 12. Se me cumplen en ambos lados. Acuérdense que estas son propiedades de números reales, entonces yo puedo excluir incluso a los números negativos. ¿Qué pasa si yo tengo menos 3 más 5? Menos 3 más 5 es 2 positivo. Y si yo tengo 5 menos 3, también es 2. También incluye. Entonces, con la fracción, con la multiplicación, pasa lo mismo. Si yo tengo 8 por 4, eso es 32. Y si tengo 4 por 8, también es 32. Es la propiedad conmutativa, que yo puedo tomarla de ambos lados. No puedo cambiar el orden e igual me va a dar el mismo resultado. Ok, tenemos propiedad asociativa. La propiedad asociativa significa que yo puedo, tengo tres números, A, B y C, yo puedo hacer combinaciones de estos en cómo sumarlos o cómo multiplicarlos. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3 más 5, eso yo lo puedo combinar de la siguiente forma. Puedo tener 2 más 3 más 5. Y también puedo hacerlo al revés. Puedo tener 2 más 3 más 5.
De ambas formas, si se fijan, ambas formas me llevan al mismo resultado, a 10. Esto nos va a servir, solo sirve más adelante para hacer algunas simplificaciones que vamos a ver. Entonces, es importante tenerlas en cuenta y ver que aplica para tanto para suma como para multiplicación. Okay. Tenemos propiedades de identidad. Las propiedades de identidad son aquellas que al operarlas con un número me da el mismo número. ¿Cuál es la propiedad de identidad en la suma? Bueno, ese es el número 0. Porque si yo a cualquier número le sumo 0, siempre es el mismo número, no cambia para nada. ¿Cuál es la propiedad de identidad de la multiplicación? Bueno, el número 1. Porque si yo multiplico cualquier número por 1, me da el mismo número. Ahora veamos propiedades distributivas. La propiedad distributiva se refiere a cuando tenemos una multiplicación y, un número multiplicando a una suma o alguna resta también puede ser. Bueno, cuando tenemos este caso, que es como aquí abajo, tenemos esto. Si tenemos A multiplicando a B más C, lo que hacemos es que esta A va a multiplicar a ambos dígitos y se hace la suma. Entonces por eso nos queda A por B más A por C. Siempre copiando el signo que tenga aquí en medio. Igual si lo tenemos al inverso. Vemos que aquí es como que aplicamos propiedad conmutativa. Porque en vez de estar multiplicando A por B más C, multiplicamos B más C por A. Pero no cambia para nada eso. Recuerden que todas estas diapositivas yo se las voy a enviar al grupo y también la voy a colgar ay, ¿cómo se llama? En la caja de descripción del video cuando lo suba a YouTube. Okay. Entonces ahora vamos a ver algunas, aquí eran propiedades de los números reales en general para todos los números reales. Pero ahora vamos a ver que tenemos, vamos a platicar de las fracciones, o sea, de los números racionales. Ok. ¿Qué operación o cómo operamos nosotros las fracciones? Bueno, para las fracciones, primero vamos a platicar de la igualdad. Ok. La igualdad en números enteros es una cuestión bastante sencilla por lo general, que se resume en lo siguiente, que solo es comparar números. ¿5 es igual a 5? Sí. ¿5 es igual a 4? No. Las comparaciones de números enteros son bastante fáciles de ver, son evidentes. Sin embargo, en las fracciones no es tanto así, porque ya entra en juego una cuestión de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo sabemos si dos fracciones son iguales? Bueno, para saber si dos fracciones son iguales, lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado entre ellas. Por ejemplo, aquí yo tengo, si tengo este conjunto de fracciones, A sobre B es igual a C sobre D. Y yo quiero averiguar si estas fracciones son idénticas. Denme un minuto, por favor, solo es que me están llamando, creo que a las tutorías. Ok, perdón por la pausa. Estábamos platicando sobre la igualdad en fracciones. Bueno, para averiguar la igualdad en fracciones, nosotros vamos a multiplicar de esta forma. Si tenemos dos fracciones, A sobre B, y queremos averiguar si esta es igual a C sobre D, esto va a ser igual solamente si cuando multiplicamos A por D, o sea, de esta forma cruzada, es igual a B por C. Si esos dos resultados son idénticos, esas dos fracciones son iguales.
Entonces aquí tenemos este pequeño ejemplo de 4 sobre 6 es igual a 6 sobre, si averiguando si 4 sextos es igual a 6 novenos. Entonces si se fijan, multiplicamos cruzados, multiplicamos 4 por 9 y 6 por 6. Y si se fijan, 4 por 9 es 36 y 6 por 6, 36. Entonces, cumple la condición de igualdad. Entonces, ¿qué sucede? Ahora veamos las demás operaciones. Las operaciones básicas que vamos a platicar. Tenemos suma y tenemos multiplicación y división. Bueno, ¿qué sucede con la suma? Bueno, en la suma de fracciones vamos a tener dos casos. Cuando tienen denominador común y cuando no tienen denominador común. Importante, vamos a aclarar ahorita que toda fracción tiene dos partes. La parte de arriba, el número de arriba se llama numerador. Y la parte de abajo, denominador. Numerador y denominador. Ok, entonces si dos fracciones tienen igual denominador, la suma o resta también de esto, que vamos a poner suma o resta, la suma o resta de estas va a ser, vamos a copiar el denominador y copiamos el denominador y luego vamos a sumar, copiamos el denominador y vamos a sumar o restar, dependiendo del caso, del signo que se tenga aquí, los numeradores. Entonces aquí pongo A más menos C, depende del signo que se tenga. Ok, ejemplo, si yo tengo 2 quintos y lo quiero sumar con 7 quintos, simplemente copio 5, que es el denominador en común, y sumo las dos partes de arriba. 2 más 7. Igual 9. 9 quintos. Cheque. Eso es para que cuando tenemos denominador en común. Okay. Pero ¿qué pasa si no tenemos denominador en común? Si mis denominadores son diferentes. Bueno, en este caso, perdón. En este caso, cuando no tenemos un denominador en común, lo que vamos a hacer es, primero, multiplicar los denominadores. En este caso, B por D. Y luego vamos a multiplicar cruzado y sumamos o restamos, depende del signo que se encuentra aquí. Entonces, si se fijan aquí es, abajo como denominador va a ser B por D y arriba va a ser A por D más menos, dependiendo del signo que se encuentra aquí, B por C. Y ese va a ser mi resultado. Y aquí solo copio el valor que me dé B por D y arriba hago las dos multiplicaciones y sumo resto dependiendo qué es lo que esté sucediendo. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 2 tercios más un quinto? Ok, 2 tercios más un quinto. Si se fijan, los denominadores son distintos. Entonces vamos a multiplicar de esta forma. 3 por 5, 15. Y cruzado. 2 por 5, 10. 3 por 1, 3. ¿Qué signo tiene aquí en medio? Positivo. Entonces, ¿qué copiamos? Entonces nos quedaría 10 más 3, 13 sobre 15. Ok. 13 sobre 15 sería mi resultado para esta suma de 2 tercios más un quinto. Ok. Y esa es la forma en que nosotros multiplicamos. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Multiplicación. ¿Cómo multiplicamos? Bueno, en la multiplicación no importa si tenemos numerador común o distinto. Da lo mismo. Solo para multiplicar, solo vamos a multiplicar numerador con numerador
y denominador con denominador. Entonces multiplicamos de esta forma. Arriba y arriba y abajo con abajo. Y eso es lo que hacemos nada más para la multiplicación. Entonces, en división, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, vamos a ver, solo denme otro momento. Eh, Perdón por estos comerciales técnicos. Ok, entonces multiplicación, como les decía, es multiplicar arriba y arriba y abajo con abajo. Y esa es la forma directa para hacer las multiplicaciones. No hay como nada del otro mundo para hacer ahí. Entonces, podemos ver algún ejemplo también. No hay ningún problema con eso. Y también con multiplicación, no importa cuántas fracciones yo tenga al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo tener, veamos un ejemplo pues, de un solo. Voy a borrar aquí. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, 2/3 por menos 1/2 por 4/5. Ok, entonces solo vamos a multiplicar todo lo de arriba y todo lo de abajo. Multipliquemos abajo. 3 por 2, 6. 6 por 5, 30. Y arriba, 2 por 1, 2. 2 por 2, 2 por 4, 8. ¿Qué signo nos queda? Hay que tener cuidado también con los signos. Si fijan, aquí el signo que tenemos es un signo negativo. ¿Cómo nos queda la multiplicación de signos? Aquí tenemos signo positivo y aquí signo positivo. Entonces nos queda más por menos, menos, menos por más, menos. Entonces nos queda como 8 sobre 30. Es importante también en las fracciones simplificarlas cuando tengamos los resultados. Al resultado final hay que simplificarlo o incluso desde desde los valores que nos den, si es posible simplificarlos, hay que hacerlo, porque así se nos facilita más hacer las operaciones. La simplificación aquí sería, si vemos, ambos tienen mitad, 4 y 15, y aquí 4 tiene mitad y 15 no, 15 tiene tercera. Aquí ya no hay un factor en común, entonces esta es mi mínima simplificación. 4 sobre 15, menos negativo 4 sobre 15. Ok. Esa es la multiplicación. Ahora veamos la división. ¿Qué es la división? Bueno, ¿cómo hacemos la división? La división es bastante sencilla. Solamente para dividir lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado. Nuevamente, como hemos venido haciendo, y esos van a ser mis resultados. A por D va a ser mi numerador y B por C mi denominador. Por eso, si se fijan, aquí decimos que la división, si se fijan aquí en los valores que tenemos, es que aquí, perdón, aquí es un signo de división el que iba. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí si yo tengo A sobre B entre C sobre D, eso es lo mismo que yo tenga A sobre B por D por C. Porque multiplicamos, como que haría otra multiplicación, multiplicaríamos arriba de arriba y abajo abajo. Pero al final la división siempre va a ser cruzada. Multiplicar cruzada y colocar arriba y abajo. También la otra forma que nosotros tenemos es lo que se conoce como operación oreja. La operación oreja implica colocar una fracción arriba de la otra y luego multiplicamos el valor, el número que esté arriba, en la cima, con el número que esté más abajo y luego multiplicamos los dos números del medio. E igual me queda de la misma forma. A por D igual a B por C. Veamos una división. Entonces, si tenemos esta división, permítanme. ¿Qué pasa yo por si ejemplo yo tengo un medio
entre 8 séptimos. Bueno, un medio entre 8 séptimos, yo puedo hacer la multiplicación de un solo cruzado, va a ser igual a que tenga 1 por 7 y a que tenga 2 por 8. Esto es igual a 7 sobre 16. Cheque. E igual puedo hacer la operación oreja. Voy a poner otro color para que no nos confundamos. Un medio lo pongo uno sobre el otro. Entre 8 séptimos. Y multiplico así. Los extremos y los medios. E igual, si fijan, me queda 7 sobre 2 por 8, 16. Ok. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre la parte de fracciones. Buenos días, no, por el momento todo bien, Buenos días a comprendo. vos. Ok, está bien entonces. Vamos a ir avanzando. Igual, si les parece bien, yo creo que he hecho un par de recopilados sobre ejercicios. Se los puedo enviar para que practiquen. Se los enviaría tal vez al final de la tutoría. Y tengo un par de pruebas, como una o dos pruebas que en formato de formulario de Google, como les envié ayer para la encuesta. Bueno, tengo dos pruebas así que también se las podría enviar. Ahí tal vez lo único que le cambiaría es para que se revisen automáticamente y ustedes inmediatamente pudieran ver si le salió bueno, le salió mala y cuál era la opción correcta también. No sé si les parece que les envíe eso para que ustedes puedan practicar también. Sí, está bien. Sí, sí, está bien, muy Ah, bien. ok. Ok, yo les la voy a enviar. Ok. Ok, vamos a ir avanzando entonces. Ok, entonces aquí en propiedad de exponentes vamos a platicar un poquito. No va a ser necesario pararnos tanto. Solo vamos a platicar un poquito de propiedades de exponentes. Ok, ¿qué son los exponentes? Las potencias. No vamos a perder, no vamos a olvidarnos de eso. Ok. Perdón. Entonces, ¿cuál es nuestra definición de exponente? Si yo tengo un número a elevado a un exponente n, eso significa que eso es igual a que yo tenga a por a por a por a multiplicado n veces. Ejemplo, si yo tengo 2 a la 3, es como que yo tenga 2 por 2, perdón, 2 por 2, 2 por 2 por 2. Okay. Ese sería mi exponente. Si se fijan, multiplico este número aquí, que se le conoce como base, por el exponente, que lo multiplico la misma cantidad de veces que me dicte el exponente. En este caso, menos 3. Entonces 2 por 2 por 2. Cheque. ¿Qué otros valores tenemos? Si yo tengo un número elevado al exponente 0, eso es igual a que yo tenga, eso es igual a 1. Siempre, cualquier número elevado al exponente 0 es 1. Esto es importante que lo tengan en cuenta para simplificaciones en los ejercicios. Ok, ¿cuál es la otra que vamos a platicar? Si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, yo ese número lo voy a pasar a la siguiente forma. Lo voy a poner 1 sobre el número al exponente negativo. Ejemplo, si yo tengo, vamos a poner el mismo caso, 2 a la menos 3. 2 a la menos 3 es como que yo tenga 1 sobre 2 a la 3. Siempre vamos a hacer esto cuando tengamos operaciones con números negativos. Siempre lo podemos hacer. Y hay que hacerlo, porque es bastante complicado trabajar con exponentes negativos. Entonces se recomienda siempre hacer esta transformación. Ok. Entonces veamos qué propiedades tenemos para los números
para los exponentes. Ok. Entonces, vamos a tener la propiedad número 1, que es, bueno, voy a borrar aquí para ir poniendo qué es cada propiedad. Propiedad 1, yo tengo que es suma de exponentes de igual base. Y distinto exponente. Está. Suma de exponentes de igual base y distinto exponente. ¿Qué vamos a hacer para sumar estos? Bueno, multiplicaciones, perdonen. Multiplicación de exponentes de igual base y distinto exponente. Potencia. Multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente. Ok, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, si yo tengo a elevado, un número a elevado a una potencia m y lo quiero multiplicar por ese mismo número a, pero elevado a una potencia n, lo único que voy a hacer es copiar el número y sumar los exponentes. Ejemplo, si yo tengo 2 a la 5 y lo multiplico por 2 a la 3, eso simplemente va a ser, copio la base, que es 2, y sumo los exponentes, 5 más 3. Eso me queda como 2 a la 8. Ok. Y ese es mi, bueno, ese es el resultado, nada más. Copio la base, sumo exponentes. Ok. Veamos la propiedad número 2. La propiedad número 2, nosotros le llamamos potencia de potencia. Potencia de potencia, ¿por qué es potencia de potencia? Porque si se fijan, tenemos un número a elevado a una potencia n y todo eso elevado a una potencia m. Entonces, en estos casos, solo vamos a copiar la base y vamos a hacer una multiplicación de los exponentes que se tengan. Ejemplo, si yo tengo 2 a la 3 y todo eso, si yo tengo 2 a la 3 y todo eso está elevado a la 2, esto va a ser igual a que yo tenga 2 por 3 por 2, eso es igual 2 a la 6. Y eso lo vamos a hacer siempre. Ok. Entonces tenemos este tercer caso. El tercer caso, y esto es una división elevada a un exponente en común. Entonces cuando tenemos una división elevada a un mismo exponente, nosotros podemos distribuir el exponente en cada uno de los del numerador y el denominador. Si yo tuviera 2 a la 3 y todo esto a la 5, esto yo lo puedo escribir como 2 a la 5 y 3 a la 5. O sea, estamos distribuyendo el exponente para cada uno de los números. Tengo el 4. Tengo la opción 4. La opción 4 es una multiplicación con un exponente en común. Entonces, cuando tenemos una multiplicación con exponente en común, podemos hacer lo mismo. A cada número le aplicamos el mismo exponente y no cambia en nada. Ok, veamos la opción, la propiedad 5 es división de potencias. División había puesto. División de potencias de igual base y distinto exponente. División de potencias de igual base y distinto exponente. Igual que en el caso de la multiplicación, vamos a copiar la base. ¿Pero qué va a cambiar aquí? Bueno, aquí como es división, en vez de sumar los exponentes, vamos a restarlos, nada más. Entonces, tener 2 a la 5 sobre 2 a la 3 en una división es tener 2 a la 2. Porque 5 menos 3 es 2. Y nada más. Ok, y la propiedad 6 y la propiedad 7 son, vienen arrastradas por esta
definición que platicamos aquí, de cuando tenemos un exponente negativo, lo pasamos para abajo. Entonces, si yo tengo a elevado a la menos n entre b a la menos m, solo es de darle vuelta a ambos. Igual cuando tenemos el exponente como una fracción y los multiplica a ambos. Solo es de darle vuelta. Okay. Bueno, eso es todo con esto. No sé si hay alguna duda. Vamos a avanzar. Entonces, podemos platicar un poquito también de las raíces, de los radicales. Que entonces podemos platicar un poquito también de los radicales. Son los números radicales, que son aquellos que implican una raíz. Entonces aquí tenemos dos partes fundamentales. Radicando, que es el número que está dentro, e índice, que es el número que colocamos ahí afuera. Recordarles que es importante saber que cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada en este tipo y que no colocamos ningún índice aquí, aquí va un 2. Pero por convención no se pone. Si es 2, si no hay ningún número ahí, el número que existe es 2. Solo que no se suele poner. Pero ya cuando es 3, 4, ahí sí siempre se pone. Entonces, índice y radicando. Ok, también es importante aclarar que nosotros las fracciones y las potencias las podemos mover o combinar entre sí o transformar entre sí. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de potencias en modo de fracción. Ok, en estos casos, ¿qué vamos a tener? Okay, imagínense que yo tengo 5 a la 3. Tener 5 a la 3 es lo mismo a que yo tenga 5 elevado a la 1/3. Siendo 3, este denominador de aquí, el índice en mi radical y este 1, la potencia a la que está elevado el radicando. Ahí como es 1, iría aquí. Pero como 5 a la 1 es el mismo 5, no es necesario ponerlo. Entonces no genera mayor problema. Entonces, estas dos versiones, sí, versiones es la palabra, son idénticas. Tener 5 raíz cúbica de 5 es lo mismo tener 5 elevada a la 1/3. Esto nos va a servir a veces para hacer algunas transformaciones y que a veces es más fácil trabajar con potencias o trabajar con radicales. Depende del caso. Ok. Ok, entonces también aquí tenemos algunas propiedades de los radicales. Si se fijan, la primera propiedad es que si yo tengo un número x elevado a una potencia n, que es la misma del índice de la radical, eso se cancela. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque si yo tengo, si yo tengo esto así, acuérdense con la transformación que platicamos ahorita, es como que yo tuviera x elevado a la n entre n, que es el índice. Y si yo tengo n entre n, no importa qué número sea, siempre va a ser un 1. Y x a la 1 siempre va a ser x. Entonces, todo número que yo tenga elevado a una potencia que sea la misma del índice del radical, puedo cancelar, si queremos verlo así, el radical y solo dejar el número. Check. Ok. También tenemos estas dos versiones, la propiedad 2 y la propiedad 3, que si se fijan son muy similares a la de las potencias, por lo mismo, porque son como compartidas. Si yo tengo raíz de n y adentro tengo como radicando x por y, o sea, una multiplicación, yo puedo distribuir la raíz en cada uno de esos números. O sea, tener raíz enésima de x y raíz enésima de y. Pasa lo mismo con las fracciones. Si yo tengo una fracción dentro de una raíz, lo puedo dividir
el radical para cada una de las fracciones. Ok, la propiedad 4 a mí me indica que si yo tengo, que si en el denominador, perdón, que si en el radicando, que es lo que está aquí adentro, y en el índice tienen una potencia compartida, esa potencia la podemos cancelar y solo dejar las otras que me queden. Ok, y por último tenemos la raíz de raíz, que si fijan es que tenemos una raíz con un índice sacando la raíz de otra raíz. Entonces aquí, igual que en las potencias, solo vamos a multiplicar m por n y ese es el resultado. Ese va a ser mi índice. Ok. Vamos bien así. Ok. Permítanme. No sé qué puse. Entonces no te lo ejercicio. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de operaciones combinadas. Solo permítanme ver. Ok. Operaciones combinadas es cuando nosotros en una misma operación, un mismo ejercicio, vamos a enfrentarnos a que tenemos las operaciones ya conocidas. Multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, potencias, radicales. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lleva un orden específico para que no nos salgan mal los resultados. ¿Y cuál es ese orden? Bueno, es el que especifico ahí. Primero vamos a comenzar contestando o sí, realizando las potencias y las raíces que estén en nuestro ejercicio. La primera que encontremos de izquierda a derecha, eso vamos a ir haciendo. Ok. Como segundo ejercicio, como segunda prioridad, luego que hayamos resuelto todas las potencias y todas las raíces, como segunda prioridad vamos a tener hacer las multiplicaciones y las divisiones. La primera que se encuentre de izquierda a derecha. Y por último, lo que vamos a hacer son las sumas y las restas. Lo primero que vamos encontrando, ahí lo vamos a ir realizando. Y no hay ningún problema con eso. Ok. Ay, perdón. Entonces, avancemos porque quiero que hagamos a una serie de ejercicios al final. Ok, aquí explico qué pasa si tenemos paréntesis. Si tenemos paréntesis, básicamente lo que hay que hacer es ir resolviendo lo que esté en el paréntesis más interior de todo nuestro ejercicio y luego vamos a ir avanzando hacia afuera. También es importante tener en cuenta que si tenemos un signo afuera de un paréntesis, por ejemplo, si yo tengo más 3, más 5, menos 2, más 3. Si yo tengo esto, como este es un signo positivo, yo puedo cancelar de un solo el paréntesis y dejarlo como 3 más 5 menos 2 más 3, sin cambiar nada. ¿Qué pasa si yo tengo negativo? Bueno, si tengo negativo, como que yo tuviera 3 más 5 menos 2 más 3, ese signo negativo a mí me va a afectar todo lo que esté dentro del paréntesis, porque hay una multiplicación. Entonces va a cambiar los signos de cada número. Entonces, eliminando el paréntesis, yo tendría menos 3, menos 5, más 2 y menos 3. Eso es lo que se tendría dentro de esta parte. Ese es el otro cuidado que tienen que tener. Que si tienen un signo negativo fuera de un paréntesis, este les va a cambiar todos los signos de adentro. Okay. Ok, vamos a platicar de otros conceptos, como es el valor absoluto. El valor absoluto de un número es la distancia que hay desde 0 hasta dicho número sin tomar en cuenta el sentido ni el signo de la recta numérica. Okay.
Un poquito complicado ese concepto, pero ahorita lo vamos a desglosar. Número 1, nos dice que el valor absoluto es la distancia. ¿Qué sucede con la distancia? La distancia siempre es un número positivo. Nunca hay una distancia negativa. Siempre la distancia como medida es positiva. Eso es algo a tomar en cuenta. Incluso esto de que la distancia sea positiva es algo que deberíamos tener presente. Bueno, la distancia en general, algunas otras medidas que siempre van a ser positivas para ciertos ejercicios de ecuaciones que vamos a ver más adelante, donde vamos a tener, donde resolvemos una ecuación y tenemos dos resultados. Y tal vez nos puede salir uno positivo y uno negativo. Entonces, nuestra chamba ahí, como parte del razonamiento matemático, es analizar el contexto que tenga el ejercicio y saber si se admiten números negativos o no. Okay. Entonces, el valor absoluto de un número siempre va a ser un número, pues siempre va a ser positivo. Entonces, ¿cómo planteamos esto? Bueno, lo planteamos con los tres ejemplos que yo tengo aquí abajo. El signo para el valor absoluto van a ser estas dos barritas. Ok. Entonces a mí me preguntan el valor absoluto de 3. El valor absoluto de 3 va a ser el mismo 3 porque es un número positivo. Ok. Si calculamos el valor absoluto de un número negativo, va a ser ese mismo número, solo que positivo. Estaríamos como multiplicándolo por -1 para llevarlo a un número positivo. Siempre va a ser un número positivo. Y el valor absoluto de 0 es 0. No hay mayor complicación. Si tenemos operaciones dentro de un valor absoluto, por ejemplo, tengo 2/5 menos 3, antes de calcular, antes de sacar si es positivo o negativo, como en estos dos casos, primero vamos a realizar las operaciones que están adentro. Por ejemplo, hacemos estas operaciones, vamos a tener que 2 más 5 es 7 y 7 menos 3 es 4. Como este número es positivo, el valor absoluto es el mismo número. Si aquí hubiera quedado -4, es como que lo multiplicamos por -1 e igual el valor es 4. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, todo está bien. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, vamos a avanzar. Ok, entonces ahorita vamos a ver algunos conceptos que tal vez se les hagan más conocidos, incluso son cuestiones como de la escuela. Vamos a ver múltiplos y divisores. Bueno, múltiplos vamos a decir que son todos los números que resultan de la multiplicación de el número que, bueno, vamos a decir lo siguiente de los múltiplos. Los múltiplos de un número, vamos a llamar el número X. Ok, los múltiplos de un número X van a ser todos los números que resultan de la multiplicación de X por cada uno de los números naturales. Acuérdense que los números naturales van desde de 1 al infinito. Entonces, por lo tanto, los múltiplos también son infinitos. Entonces, por ejemplo, los múltiplos de 2, ¿cuáles son? Bueno, los múltiplos de 2 son 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Todos estos que resultan de multiplicar 2 por otro número son sus múltiplos y son infinitos. Eso es bastante, no hay mayor complicación en eso. Aquí tenemos algunos criterios de divisibilidad. Estos nos sirven a nosotros para identificar cuando un múltiplo, cuando un número es múltiplo de otro sin tener que hacer como la división o la operación correspondiente. Por ejemplo, nosotros sabemos que todo múltiplo de 2 tiene que terminar en un número par.
o en 0. Aunque ya vimos que 0 es un número par. Entonces, todo número que termine en número par es un múltiplo de 2. Siempre. No hay que hacer la división o buscar por qué número se está multiplicando. Sino que siempre, siempre, todo número que su último dígito es par, es múltiplo de 2. Y así tenemos otros criterios para los demás números. Por ejemplo, para que un número sea múltiplo de 3, significa que la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Okay, por ejemplo, 321 es múltiplo de 3 porque si sumamos 3 más 2 más 1, eso es 6 y 6 es un múltiplo de 3. También tenemos 111 que si lo sumamos es 3 y 3 es múltiplo de 3. Okay. Los múltiplos de 5 terminan en 5 o en 0. Hay algunos múltiplos que pueden complicarse un poquito, como es el del 9, pero no son como de uso tan recurrente. No son como que van a estar teniendo que usarlos siempre, sino que solo aún en ejercicios yo no los he visto. Tal vez solo como para otras cuestiones. Ok. ¿Qué otros tenemos? Los múltiplos de 10 siempre deben terminar en 0 y los múltiplos de 100 terminan en 2 ceros. Ok. Es igual, ustedes lo pueden revisar. Ok, entonces ahora pasamos a los divisores. Los divisores van a ser todos aquellos números que dividen a... Bueno, los divisores de un número, como dijimos con los múltiplos. Los divisores de un número X son todos aquellos números que lo dividen de forma exacta o que dan como residuo 0. Todo número siempre va a tener dos divisores. El divisor de todo número siempre va a ser 1 y siempre va a ser el mismo como número. Esos dos números, siempre todo número va a tener esos dos divisores, 1 y el mismo. Ok, ¿cómo calculamos los divisores de un número? Bueno, solo vamos dividiendo y vemos dónde nos dan de exacto. Los divisores, en oposición a los múltiplos, los divisores sí tienen un límite. No son infinitos. Entonces empezamos a dividir. Entonces aquí pongo el ejemplo de 36. Yo tengo 36 entre 1, 36. Entonces ambos son divisores. 36 entre 2, 18. Ambos son divisores. 18 y 2 son divisores. 36 entre 3 me da exacto. 36 entre 4 me da exacto. 36 entre 6 me da exacto. Ya si yo hago 36 entre 7, ya no me da exacto. Y los múltiplos mayores a 7 son todos estos que ya hemos sacado. 18, 12 y 9. Eso es con los múltiplos. Ok, entonces existe alguna pequeña clasificación de los números. Entonces, dependiendo del número de divisores que tengan. Si un número solo tiene sus dos divisores base, que son el 1 y el mismo, le vamos a llamar que es un número primo. Si tiene más divisores, le vamos a llamar que es un número compuesto. Y aquí les pongo un ejemplo. 13, 19 y 31 son números primos. Mientras que 28 no es un número primo. Ok. Ok, entonces vamos a hablar también de la descomposición en factores. Perdón. Ok, ¿qué es descomponer un número en sus factores primos? Bueno, todo número compuesto, como ya vimos, nosotros hay múltiplos números que los conforman o que multiplicados entre ellos me pueden dar el número como tal. Entonces, descomponer un número en sus factores primos es ir dividiendo ese número, el número que nosotros nos den, entre sus factores primos correspondientes hasta que logremos tenerlos a todos. Hasta que su último cociente es 1. Y ahí terminamos de descomponerlo. Por ejemplo, yo tengo el número 180. El número 180
tengo que es, número 180 tengo que es 180 tiene mitad, que es 90, 90 tiene mitad, que es 45. Aquí ya sacamos tercera, lo dividimos entre 3 para darme 15, para darme 5 y aquí me da 5. Entonces los factores primos de 180 son estos. ¿Qué indica esto? Si multiplicamos 2 por 2 por 3 por 3 por 5, o sea, todos esos factores, es como que a mí me den exactamente 180. Eso es descomponer un número en sus factores primos. Solo es como que lo estamos pedaceando, por decirlo así. Ok, entonces vamos a ver ahora dos partes donde utilizamos la descomposición de factores, que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Ok, el máximo común divisor de dos números siempre va a ser el mayor número que divide exactamente a otros dos. Okay. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el máximo común divisor de 30, de 18, de 2 y 18. Y lo que primero que vamos a hacer es multiplicar, descomponer cada número entre sus factores primos, que hacemos los factores primos de 12, los factores primos de 18 y los multiplicamos entre sí. Bueno, los tenemos ahí, los sacamos todos. Después que los sacamos los factores primos, después que descomponemos en factores primos cada número, lo que vamos a hacer es multiplicar los factores primos comunes elevados al menor exponente y y los factores primos comunes. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, si se fijan, yo aquí tengo 2 por 2 por 3. Entonces esto es como que yo tenga 2 por 2, perdón, 2 por 2 por 3. Pero yo lo puedo escribir de esta forma. 2 a la 2, porque tengo 2 por 2 por 3. Y aquí yo puedo escribir 3 a la 2 por 2. Entonces nos dice que para sacar el máximo común divisor, lo que vamos a hacer es multiplicar los factores primos comunes elevados al menor exponente. Y ese va a ser el resultado. Bueno, ¿cuáles son los factores primos comunes? Bueno, vemos que en ambos está presente el 2 y el 3. Entonces, ¿por quién vamos a multiplicar? Bueno, por los factores primos, pero con el menor exponente. En este caso, el menor exponente siempre va a ser, gracias. El menor exponente siempre va a ser 2, que aquí está elevado a la 1, y 3, que está elevado a la 1. Entonces multiplicamos eso, multiplicamos 2 por 3, y eso es igual a 6. Y esa es la y6 sería el máximo común divisor entre 12 y 18. No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. No, todo claro. Todo claro. Ok. Ok. Ahora tenemos un proceso distinto que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el menor número que contiene a los los otros dos números que estamos buscando. Ok, ¿cómo sacamos el mínimo común múltiplo? Bueno, primero tomamos nuestros dos números o cuantos números tengamos y los sacamos en factores primos. Luego de eso lo que vamos a hacer es multiplicar los factores primos comunes y los que no son comunes para los dos elevados al mayor exponente y ese va a ser el resultado. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí yo tengo 2 por 3 por 5. Dos por 3 por 5. Y en el otro lado tengo 3 al cuadrado por 5.
Entonces multiplico los factores comunes y no comunes. Los comunes en este caso son 5, está en ambos y su mayor exponente es 1. 3 está en ambos y su mayor exponente lo tenemos con 2. Y 2 solo está en 1, pero me dicen que también multiplico los factores primos no comunes. Entonces también lo multiplico. Entonces haciendo la multiplicación de esto, me queda 90 como máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Si aquí me equivoqué. Mínimo común múltiplo de ambos números. Ok, ese es el mínimo común múltiplo. Ok. Bueno, vamos a ver una última parte de... Quiero ver si esto es como... o si lo vemos mejor en ejercicio. Ok, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente ahora. Con lo ya comentado hasta aquí, que son algunos temas, la verdad, yo sé que lo estamos comentando como un poquito rápido, que... Yo sé como que lo estamos comentando un poquito rápido y algunos conceptos que tal vez ustedes se les habían olvidado un poco o que no los veían ya días, cuestiones así. Entonces, lo que los invito a que hagan es que tomen esta diapositiva y puedan leerla después cuando se las voy a enviar y puedan leerla y un poquito más a detalle. Igual, espero que de esta forma, igual con acompañado de los ejercicios que les espero poder enviar ahorita en la tarde y de la prueba, puedan como hacer el acompañamiento debido. En esta tenemos media hora todavía. Entonces, lo que quiero que hagamos, y bueno, que era mi idea y que incluso sacar los ejercicios, es que vamos a empezar a ver ejercicios, vamos a tomar algunos ejercicios que yo saqué que son correspondientes a estos temas que platicamos hoy, pero que ya aparecen en los folletos de la PA, para que vean más o menos cómo se aplican los conceptos y ya tengan como una idea de qué es lo que hacemos. Ok, entonces vamos a pasar a ver algunos ejercicios. Ok, entonces veamos algún ejercicio. Acuérdense que hay ejercicios que aquí, aunque no los platicamos como tema en sí, van atados a las estrategias que sí mencionamos al inicio. Por ejemplo, veamos este primer ejercicio. Este ejercicio a mí me dice la misma relación que existe entre 7, 3, 4 y 9 y 9, perdón, no, lo estoy leyendo como por pedacito. Entonces, la misma relación que existe entre 7.349 y 9.437 es la que existe entre 1.234 y me da una serie de opciones. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que poder ver aquí? Bueno, aquí lo que nosotros andamos buscando es un patrón, porque a nosotros se nos habla, aquí se nos dice que hay una misma relación. Entonces lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es la relación entre estos dos números, qué relación une estos dos números, y cuando ya conozcamos cuál es la relación entre estos dos números, buscamos o utilizamos esa misma relación para buscar el número que acompañe a 1.234 y cumpla la misma condición. ¿Ok? Ok, ya hay dos de ustedes que me mencionaron la opción E, que es la opción de 4.321. Entonces me gustaría si alguno de ustedes, que alguien mencionara, ya sea en el chat o si quiere abrir el micrófono, está bien,
cuál es la relación que existe ¿por qué es la opción E? ¿Y cuál es la relación que existe sobre todo? ¿Alguien que quiera comentarlo? De las que ya contestó. Bueno, creo que es la opción E, ¿Sí? porque en el ejercicio de arriba dice son los mismos números, los números que terminan 3.349 y 9.000, perdón, 437. Los dos números que terminan en 37 inician en 73. Creo que por eso es. Esa es la relación que hay. Y Sí. también el número existente ya entre 1.234, basándolos en eso, estaría también la respuesta número E, que es 4.321, por los números que terminan. Creo que por eso es. Sí, sí, o sea, tu respuesta está, la opción que elegiste está correcta, es la opción E, pero, bueno, y la explicación la diste a medias, solo te quedaste con los dos primeros números, pero está excelente porque sirve para contestar. Pero sí, como en la visión como general, lo que pasa es que los números están al revés. Si te fijas, aquí tenemos, aquí el que es el primero aquí es el último y así se fueron. Entonces, eso es lo mismo que pasa en la opción E. Vamos colocando los números al final y eso es lo que existe. Bueno, entonces eso Oh, sería. ya comprendí. Pero igual la llevabas a la mitad y eso te servía, te hubiera bastado para contestar bien. Bueno, te bastó para contestar bien. Ok, ese es el primer ejercicio. Okay, veamos lo demás. Mi segundo ejercicio dice lo siguiente. Daniel tiene 3 juguetes electrónicos. El primero suena cada 10 minutos. El segundo cada 20 minutos. El tercero cada 30 minutos. Si todos los juguetes suenan juntos a las 9, ¿a qué hora vuelven a sonar los juguetes juntos? Ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, podríamos hacer dos caminos. Uno es el de ir sumando los números y ver dónde pegan. Y ver dónde vuelven a estar juntos los tres. Por ejemplo, como hacer algún caminito y ir colocando notas. Pero aquí el concepto aplicado que vamos a utilizar es el del mínimo común múltiplo. ¿Por qué el mínimo común múltiplo? Porque si se fijan, aquí tenemos números distintos, pero que se van multiplicando a la vez. Entonces nosotros vamos a querer buscar dónde estos números pegan. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, en cuántos minutos vuelven a pegar los tres. Porque acuérdense que todos comienzan al mismo tiempo. Entonces agarramos nuestros tres valores, 10, 20, 30, y sacamos mínimo común múltiplo. Cuando sacamos mínimo común múltiplo de tres números, o de dos números, o que lo hacemos así al mismo tiempo, hacemos lo siguiente. Vamos a ir sacando los factores primos que se encuentran en cada uno hasta agotarlo, de esta forma. Primero vamos a sacar la mitad. Entonces tenemos 5, 10, 15. Ok, vamos a volver a sacar mitad, aunque solo 10 tenga mitad. Los demás solo vamos a copiar. Entonces aquí vamos a dejar 5, aquí 5 y aquí 15. Ok, ahora pasamos a tercera. ¿Cuál es el único número que tiene tercera? Bueno, 15. Entonces tercera, vamos a tener 5, 5 y aquí 5. Y como ya no hay número con tercera, lo pasamos a 5 y ya. Cuando ya todos me queden en 1, ya saqué los factores de estos números. Y solo vamos a multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. El mínimo común múltiplo es 60. En 60 minutos vuelven a sonar juntos esos tres números. Ok, si son 60 minutos los que tardan para volver a tocar juntos y todos ellos empezaron tocando al mismo tiempo a las 9, ¿cuál es la opción correcta? Como lo están diciendo, la opción B, a las 10, a las 10 de la mañana. Opción B, 10 a.m. Okay. El otro camino que yo les planteaba era que pudieran hacer lo siguiente. Acuérdense, yo desde un inicio les dije, no hay un camino. Si ustedes no entienden como el concepto de este mínimo común múltiplo, pueden haber hecho lo siguiente. Y les va a ser totalmente válido. Incluso nosotros hablamos de poder hacer dibujos o diagramas. Entonces podrían colocar de esta forma.
colocar aquí como 9 p.m. Sí, también con una tablita. Sí, mencionamos al inicio tablita, pero digamos, podemos hacer esta otra opción, que recuerdo que creo que yo lo contesté así cuando hice el examen. Tenemos las 9 a.m., suenan los 3. Ok, entonces aquí suenan todos. Vamos a poner T de todos. Entonces, de ahí suena uno a las 9:10. Bueno, lo vamos a hacer vamos a hacer esto, como por colores. Entonces vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50, y aquí serían como las 10 otra vez. Ya vamos a platicar eso de sumar todos, porque hay que tener un poquito de cuidado. Solo termino de explicar esto de cómo otra forma de hacerlo. Bueno, imagínense que hacen como esta cuestión de las horas. Entonces pueden hacer como marcar los puntos para cada minuto. Los juguetes de 10 minutos yo lo voy a poner con rojo. Entonces este suena a las 10, suena a las 20, 30, 40, 50 y a las 10 vuelve a sonar. Ok, en azul voy a marcar los que suenan cada 20 minutos. Entonces suena aquí a las 20, aquí a las 40 y aquí a las 60. Y con verde, los que suenan cada 30 minutos, que suena aquí y suena aquí. Entonces solo es cuestión de ver. Nos fijamos que aquí los 3 juguetes suenan al mismo tiempo. ¿Y qué horas son? 10 a.m. Lo que comentaban de sumar todos, hay que tener cuidado. En este caso, sí da así. En este caso, sí funciona por mera casualidad que solo sumando nos sale la hora y nos sale el mismo resultado que nosotros buscamos. Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Entonces, lo conveniente es mejor hacer, poder verificarlo de alguna forma más práctica o que tenga como alguna base. Por ejemplo, aquí lo verificamos con mínimo con múltiplo y aquí lo verificamos como empíricamente, solo ubicando los valores. Porque digamos, ¿qué pasa si yo tengo, por aquí ya, si yo digamos, por ejemplo, los valores que me ponen son que los juguetes suenan cada 2, cada 4 y cada 6. Ok, ¿cuándo van a volver a sonar lo mismo? Si solo bueno, sacamos el mínimo con múltiplo. 1, 2, 3, 2, 1, 1, aquí sería 3. Bueno, entonces lo que sucede es que no, bueno, no siempre va a bastar solo como sumarlos. Entonces mejor verificarlo de alguna de estas dos formas que platicábamos. Ya sea con la suma o bueno, con la suma o, bueno, perdón, con el mismo común múltiplo o con alguna tablita o cuestión así visual para poder realizarlo. Ok, entonces aquí nos volvemos a enfrentar a un ejercicio de buscar el patrón. Vemos que solo nos falta el valor que tiene una pelotita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, empezamos a verificar o a hacer algunas hipótesis. Empezamos a ver que tenemos, podemos notar esto, que las dos pelotas de abajo suman el valor que tenemos arriba. Entonces, podemos ir viendo eso. Entonces, notamos 5 más 4, 9, 4 más 3, 7, 3 más 2, 5, y vemos que se va poniendo. Entonces, si eso se cumple, nosotros podemos intuir 9 más 7, bueno, 7 más 5, 12, 9 más 7, 16. Pero no basta con que solo nos funcione aquí, nos tiene que funcionar a nivel general. Entonces, aplicando la misma hipótesis, vemos si esta suma da 28. 16 más 12, eso me da 28. Bueno, entonces mi hipótesis sí es válida y mi opción correcta es la opción E, 16. Sí, correcto, la opción E, 16. Ok.
Entonces veamos este tercer ejercicio. Aquí me dicen, bueno, si se fijan, me dan básicamente la opción de cómo se dividen entre fracciones, porque me dice que A entre B entre C entre D es igual a que yo tenga A sobre B por D por C. Entonces aquí me preguntan, ¿cuánto sale dividir A entre B entre B entre A? Entonces, ¿cuál es la opción correcta, creen ustedes aquí? Acuérdense, aquí más o menos hay varios ejercicios en que la prueba les va a decir, les va a hacer esto, que les van a dar como alguna fórmula que ustedes deben tomar como cierta, porque ya se lo dan, una fórmula o alguna pauta que les dan y les van a decir, si con esto pasa esto, entonces, ¿qué sucede con esto? Y les cambian algunos valores. Opción C, correcto. A al cuadrado y B al cuadrado. Porque aquí multiplicamos cruzados y nos queda A por A y B por B. Y aquí A al cuadrado entre B al cuadrado. Correcto, todos lo tienen bien. Opción C. Es importante que conozcan la prueba también y cómo son los ejercicios. Por ejemplo, esta cuestión que yo les platico aquí de que les den algún resultado o alguna pauta y que después le pidan cuál sería el resultado cambiando un poquito, es algo bastante recurrente en la prueba. Entonces ustedes tienen que tener pendiente en este tipo de ejercicios. Ok, veamos otro ejercicio. Este nos dice aproximadamente cuántos viajes de ida y vuelta realiza un tren si trabaja de 8 a 4 p.m. y un viaje de ida le toma 50 minutos, además de 15 minutos de espera entre cada dos viajes. Ok, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ir sacando datos. Si trabaja de 8, bueno, voy a poner en letra. Si trabaja de 8 a 4, trabaja 8 horas. Trabaja 8 horas. Ok. Un viaje de ida y vuelta toma 50 minutos. Entonces, y me dice que cada dos viajes hay una espera de 15 minutos. Entonces, cada dos viajes son 50 minutos en un viaje, 50 en el otro, son 100 minutos. Y los 15 de espera, 115 minutos cada dos viajes. Ok. Si el carro trabaja, si el tren trabaja 8 horas, eso significa que trabaja 8 horas por 60 minutos de cada hora. Son 480 minutos los que tiene para trabajar. Entonces ya tenemos los minutos totales y cuánto se tarda en dos viajes. Entonces aquí lo que nos queda es hacer una división o hacer una pequeña suma. Entonces tenemos 480 entre 115. Eso les va a dar 4 puntos y algo. Creo que como 4.17. Pero como aquí les dicen aproximadamente cuántos viajes puede hacer, se van a quedar con 4. Entonces, opción correcta, la opción A. 4, bueno, perdón, sí, aquí me iba con el amague yo también. Ok. ¿Cuál es el error que estaba cometiendo yo aquí? El error que estaba cometiendo era el siguiente. Yo calculé estos 115 minutos son para dos viajes. Entonces, si a mí me sale aquí como 4.17, esto es 4.17 por dos viajes que se tarda cada uno. Entonces, en total serían 8 viajes. 8 viajes los que hace el autobús aproximadamente. Por eso me estaba yendo. Opción correcta, opción D. Igual, si no se siente como muy cómodos con esto de la división, solo sería como que sumaran 115 minutos en cada dos viajes, ir sumando hasta que lleguen cerca de pegar a 480. No sé si tienen alguna pregunta con este o si les está claro. O sea, dividió en 115. Sí,
Sí, 115, pero 115, acuérdense, son cada 2 viajes. Porque dice que un viaje de ida y vuelta, veámoslo así. Ok, entonces digamos tenemos ay, tenemos los dos chunchos, el punto A y el punto B. Me dice que el tren trabaja de 8 a 4. Si trabaja de 8 a 4 son 8 horas. Y 8 horas son 480 minutos. Solo es para como que tengamos todo en una misma unidad. 480 minutos. Ok, entonces ahora analicemos los viajes del tren. El tren me dice que de ida y vuelta, o sea, de ir a B y luego regresar, le toma 50 minutos. Pero me dice que cada 2 veces que hace este viaje, o sea, aquí vuelve a ir a B, y regresa, son, aparte de los 50 minutos que hace de viaje, tiene que esperar 15 minutos en cada 2 viajes. Entonces, más 15 de espera. Entonces, el tiempo que le lleva a hacer 2 viajes son los 50 de cada viaje y 15 de espera, 115. 115 minutos en 2 viajes. $115 en 2 viajes. Ok, ¿qué tenemos aquí? Ok, les comentaba. Bueno, entonces ya sí sabemos cuánto se tarda cada 2 viajes, que es como el tiempo completo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya podemos calcular más o menos cuántos viajes va a ser en 480 minutos, que es todo su tiempo de trabajo. Entonces sabemos que tenemos 115. Vamos a hacer como una tablita. 115 son 2 viajes. Si sumamos otros 115, o sea, llegar a 230, son 4 viajes. Acuérdense, 115 minutos es cada 2 viajes. Entonces tenemos 230 minutos. Más 115 otro viaje, tenemos 345 minutos en 6 viajes. Y si le sumo otros 115 de otro viaje, son 460. 8 viajes. Ok, 8 viajes al tren le llevan 460 minutos. Y sabemos que el tren trabaja de 8 a 4, que son 480 minutos. Entonces no va a poder hacer otro viaje más. Entonces por eso ya vimos que nos quedamos que aproximadamente el tren va a hacer 8 viajes en el día. No sé si ya les queda más claro con ahora. Sí, ahora sí, gracias. Ok, los demás. Ok, está bien. Sí, sí, ahora sí. Está bien. Bueno, vamos a otro ejercicio. Vamos qué otro ejercicio podemos hacer. Ok, vamos a ver este ejercicio que dice variación lineal. Ok, ¿qué es variación lineal directa? Bueno, variación lineal significa que si variación lineal directa significa que si un número sube un porcentaje. Ok, ¿qué significa variación lineal directa? Si un número sube una cantidad, el otro número va a subir proporcionalmente la misma cantidad. O sea, si un número sube 50%, el otro también va a subir su 50%. Ok, entonces podemos analizarlo bien en este ejercicio. Aquí me dice que existe una variación lineal entre P y Q y que es directa. Y me dice que Q vale 16 cuando P
vale 6. Ojo a esto. Q vale 16 cuando P vale 6. Importante tener en claro esto también, que hay una variación lineal directa entre los dos. ¿Qué significa esto? Ahora nos preguntan, ¿cuál es el valor de Q cuando P vale 3? ¿Cuál creen que sea ese valor? Q vale 16 cuando P vale 6. Si Q vale 3, ¿cuánto va a valer P? ¿Cuál es el valor de Q cuando P vale 3? Yo supongo que es 8, que es la respuesta A, ¿Por qué crees que es 8? porque como hay una variación, cuando Q es igual a 16, cuando P es igual a 6, o sea que ¿cuál es el valor de Q cuando P es igual a 3? O sea que sería la mitad de P, que es 3. Entonces también yo saco que sería la mitad de Q, porque es lo Correcto. mismo. Correcto. Así como dijo el compañero, así funciona la variación directa. No funciona por números o por cuánto se reste, sino por más o menos como por porcentaje o por proporción. Si ven, P bajó a la mitad, que es 3. Entonces Q va a bajar a la mitad también. Va a bajar a su mitad, que es 8. Opción correcta, la opción A. ¿Qué pasaría? Porque a veces existe la variación lineal inversa. ¿Cuál es la variación lineal inversa? La variación lineal inversa es que cuando uno sube, el otro baja. ¿Cuál es una variación lineal directa? La velocidad y el tiempo. Por ejemplo, entre más rápido va un carro, menos tiempo se tarda de llegar en un lado al otro. Y también a la inversa, entre más tiempo se tarda un carro de llegar de un lugar a otro, significa que va más lento. Okay. No sé si tiene alguna pregunta con este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a ver qué otro ejercicio podemos hacer. Entonces, para terminar, podemos hacer este ejercicio que es un tanteo. Aquí me dicen que n es un número impar. Entonces me preguntan cuál de las siguientes opciones representa un número par. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, probar cada opción y ver cuál nos da. ¿Qué es la recomendación que les puedo hacer? Bueno, cuando tengan que probar números, traten de usar los números más pequeños que ustedes puedan, porque así se complican, se les hace más fácil las operaciones y no se complican tanto la vida. Entonces, probemos. Yo el número que voy a usar es n igual a 1, porque n me dicen que es un número impar y 1 es un número impar. Entonces me funciona. Entonces voy a probar y solo voy a ir sustituyendo. Si n vale 1, aquí tengo 2 por n, que es 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Pero yo lo que busco es un número par, entonces esta no es. Opción 2, esto vale 1, n vale 1, entonces yo tengo 1 más 2, 3, 3 por 1, 3. Es un número impar también. Opción C, yo aquí tengo, voy a tener 1 menos 1, 0, más 1, 1. Número impar. Correcta también. Opción D, bueno, aquí voy a tener 1 menos 2, voy a tener menos 1. 1 más 2, 3, entonces voy a tener menos 3. Número impar también. Y la última opción, tengo 1 más 1, eso es 2, y 2 por 2, 4. Y aquí ya me da un número par. Opción correcta entonces, opción E. No sé si tienen alguna Uno no es un número par. ¿Cómo? No, 1 no es par. Es un número par. No, 1 es impar.
O no sé si no te estoy escuchando, si te estoy escuchando mal. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, sí, ya entendí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con esto? No, yo sí comprendí el ejercicio. Ok. Entonces, por hoy nos vamos a quedar por aquí. Como les dije, esta grabación va a ser subida a YouTube para que tal vez la puedan repasar y también para los compañeros que no pudieron entrar. La diapositiva, creo que ambas diapositivas, tanto esta que son como los temas y este ejercicio, se las voy a enviar al grupo. Y más tarde les enviaría lo de la prueba y los otros ejercicios que tengo para que puedan ir practicando. Ok, entonces Ok, está bien. espero les pueda servir bastante estas tutorías que vamos a tener estos días y los recursos que les voy a facilitar. Entonces, bueno, lo Está bien, dejaríamos por gracias. aquí hoy. Ok, nos vemos.